Las tormentas no crean grietas, solamente las hacen visibles. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado acompañarte una vez más en este programa. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Hoy tenemos un tema impresionante, un tema que va a ayudarte mucho en tu vida, en lo personal, en tu vida familiar y también, ¿por qué no?, en la parte social y espiritual. Mira, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene un hermoso regalo para ti. La revista Esperanza, Cielo o Infierno. Tenemos esta revista y tú también puedes solicitarla de manera gratuita al número que aparece aquí en pantalla. Escríbenos ahora, por favor, o si lo prefieres también puedes enviarnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega gratuita gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. ¿Ya te pusiste a pensar en esto? Que las tormentas no crean las grietas, ¿no? Las tormentas simplemente muestran que las grietas siempre estuvieron ahí. ¿Sobre qué construyes tu vida? ¿En qué se basa la construcción de lo que estás hoy tal vez dándole forma? ¿Tu familia en qué está construida? ¿Tu personalidad, tu matrimonio, tu trabajo, tu empresa, tu emprendimiento? Hoy hablaremos sobre la importancia de construir sobre la roca. El tema para hoy es construyendo sobre la roca. Mira, si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate conmigo porque acá iniciamos tu programa Tiempo de Paz. ...10 de octubre del 2018... un fuerte huracán azota México Beach, en Florida. Los vientos eran aproximadamente de 250 kilómetros por hora. Todo quedó destruido a su paso. Pero lo que sorprendió a la prensa local fue que al día siguiente una cámara, desde los aires, un dron, veía todo desolado, salvo una casa que estaba en toda una esquina, llamada Ocean, la esquina. La casa era conocida como el Sand Palace. ¿Sabes? Esta casa fue diseñada por sus propios propietarios e ingenieros, el señor Russell King y LeBron Lackey. Ellos cuentan que construyeron esta casa pensando en la tormenta. Mientras muchos en aquel tiempo construían casas para la temporada, para disfrutar, tal vez para pasear, Russell King y LeBron Lackey construyeron una casa pensando en la tormenta. La casa tenía aproximadamente 12 metros de hormigón en la base. Las ventanas fueron hechas de titanio, pensando, ¿sabes en qué? En una tormenta. Fue la única casa que soportó aquel huracán. Yo quiero preguntarte, cuando tú construyes algo, ¿lo haces pensando que también eso que estás construyendo en algún momento tendrá que pasar por una tormenta? Me refiero al matrimonio, por ejemplo. Tal vez me refiero a construir, ¿verdad?, una relación amorosa. O cuando estás construyendo una familia, cuando estás construyendo un carácter de tu hijo, de tu hija, cuando estás construyendo tu propio carácter, cuando estás construyendo tal vez tu empresa, cuando estás construyendo algo, relaciones humanas. ¿En qué estás construyendo? ¿Cuál es la base de tu construcción? ¿Sabes? Me impresiona porque dentro de la Biblia, en los evangelios, en Mateo sobre todo, aparece un momento impresionante cuando Jesucristo habla sobre esta construcción. Y Él presenta dos tipos de constructores. Y estos dos tipos de constructores tenían algo especial. ¿Quieres conocerlo? ¿Sí? Quédate aquí porque vamos a abrir la palabra de Dios ahora. Pero antes de eso quiero invitarte para orar. Mateo 7:7 dice: venid, llamad y se os atenderá. Buscad y hallaréis. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos llamar, necesitamos pedirle a Dios y Él va a responder. ¿Te parece si hacemos una oración? Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu familia en este momento. Ahí donde tú estás, yo te invito a que junto a mí hagas esta oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos
porque tú permites que podamos orar en este momento. Podemos conversar contigo, Señor, a través de la oración. Quiero pedirte que tú puedas bendecir a la persona que se encuentra detrás de la TV en este momento. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú nos invitas a construir sobre la roca. Y la roca eres tú, Jesucristo. Por favor, bendice a estas personas que tal vez están construyendo familias, caracteres, construyendo tal vez algún tipo de negocio. Yo te pido, Señor, que ellos no olviden que la mejor construcción siempre será cuando tú estás en el centro de la vida. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes ahí tu Biblia? Yo tengo aquí mi Biblia y vamos a ir a Mateo, el capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el versículo 27. El texto bíblico dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre, ¿qué dice ahí? Estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ya te pusiste a pensar un poco en esto? Dos tipos de constructores, un sabio y un necio. Dos tipos de casa. Una casa que frente a las tormentas, esa casa estaba firme, estaba sólida, no se había movido. Pero otra casa que había sido edificada en la arena. Esta casa, cuando vino la tormenta, ¿qué fue lo que pasó? Esta casa se derrumbó de inmediato. Qué interesante que Jesucristo en este momento les está comentando a sus seguidores. Solamente hay dos tipos de casa, solamente hay dos tipos de cimiento, la roca, que es Jesucristo, y la arena. La arena puede representar, ¿sabes? Tal vez simplemente las competencias que tú tienes. La arena puede representar tu autosuficiencia. La arena puede representar lo que tú crees que debe ser, dejando de lado a Dios. Me impacta cuando el texto bíblico menciona y dice, porque parte del versículo 24 de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es que no basta solamente oír, no basta solamente quedarnos con la teoría, escuchar la hermosa melodía de lo que suena sin llevar a la práctica o a la acción. Jesucristo dice que Él me oye, pues que me oye, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Voy a compararlo con un hombre prudente que edifica su casa sobre una roca. Es que para poder llegar a la roca, primero necesitamos escuchar, oír. Pastor, ¿a quién debo de oír? Tal vez te preguntas. La palabra de Dios dice que debemos escuchar a Dios. Cuando vamos a Génesis, nos damos cuenta que Adán y Eva tuvieron diversos momentos que escucharon a Dios. Cuando continuamos con la historia, nos damos cuenta, por ejemplo, de Noé, que Noé escuchó la orden de Dios. Muchas veces, la orden de Dios, la voz de Dios, va a ir en contra de lo que tú piensas. Pensemos en Noé. Nunca había llovido en aquella ciudad, en aquel lugar. Nunca había caído una gota de agua. Y la indicación, ¿cuál era? Hazte un arca. Crea un arca. Él ya estaba escuchando la voz de Dios. Ahora tenía que ser prudente. Si obedecía, era prudente. Si obedecía la voz de Dios, él iba a construir sobre la roca. Todos empezaron a burlarse de él. Él empezó a predicar, a transmitir el mensaje que Dios le había dado, porque él había escuchado la voz de Dios. No era lógico para su tiempo porque nunca había caído agua. No era lógico para su tiempo crear una embarcación tan grande. Sin embargo, él escuchó y obedeció. Si continuamos en esta misma línea de patriarcas, de profetas, nos damos cuenta también, por ejemplo, Moisés. Moisés también escuchó la voz de Dios.
No era lógico lo que le estaba pidiendo. Moisés era tartamudo y Dios lo elige para que vaya a libertar a un pueblo como un fiel líder. Tenía que ir en pro de lo que Dios mandaba. Y Moisés le dice, ya te escuché, está bien, pero parece que te estás equivocando, Dios, porque yo no soy un líder. Yo no puedo ni siquiera hablar, voy a tartamudear cuando esté frente al líder de los enemigos, que era el faraón. Y Dios le empieza a dar unos consejos que creo que él no olvida. Le dice, no olvides quién hizo la lengua, quién puso la lengua dentro de la boca. Yo voy a estar contigo, tranquilo. ¿Necesitas compañía? Muy bien, tu hermano te va a acompañar. Muchas veces nosotros también escuchamos la voz de Dios y nos parece extraño, ¿no? Es lindo lo que nos dice, pero cuando nos pide algo, cuando nos orienta hacia algo, decimos es que no puede ser así. Vivimos tal vez siglo XXI, lo que estamos pasando, y tú dices es que tal vez esto fue para antes, Señor. Dios te dice, aunque no parezca lógico, tienes que obedecer porque cuando tú obedeces, eres prudente y tú empiezas a construir en la roca desde que escuchas y obedeces. No construirás en la roca cuando tú haces lo que a ti te parece. ¿Qué significa, pastor, hacer lo que a mí me parece? Cuando tú dejas de lado a Dios y cuando colocas la Biblia a un lado, que es la palabra de Dios. El texto continúa y dice, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron muchos vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando tú te das cuenta que pueden venir diversas tempestades en tu vida y tu casa no ha caído, tu fe no ha caído, sigues en pie junto a tu esposa a pesar de ese problema tan grande, fue porque construiste en la roca. Es ahí cuando te das cuenta que la lógica cartesiana frente a la palabra divina se desmorona. Porque cuando Dios ordena, no hay lógica que pueda detener su palabra. Es más, cuando vamos a la Biblia encontramos que la lógica es quebrada muchas veces. Pablo menciona y dice, cuando soy débil, soy fuerte. Jesucristo dijo, el que quiera ser primero, tendrá que ser último. El que quiera que le sirvan, tendrá que servir. El reino de la paradoja. Qué interesante es construir en la roca. No es fácil, no es sencillo, pero Jesucristo hoy te invita para que tú lo puedas realizar. ¿Estás conmigo? Mira, yo quiero que desarrollemos este tema construyendo sobre la roca. Primer punto importante, recuerda, obedecer hoy es asegurar el mañana. ¿Cómo, pastor? Sí. Si tú obedeces hoy, estás asegurando tu mañana. Pastor, explíquese. Vamos a la Biblia. Isaías, el capítulo 1, el versículo 9. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice aquí en Isaías, el capítulo 1, el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dentro de este capítulo se está hablando de una nación que había decidido alejarse de Dios. Por lo tanto, era una nación, ¿qué cosa? Una nación pecadora. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Cómo reaccionas tú frente a cuando encuentras en la Biblia una orientación de parte de Dios? Cuando, por ejemplo, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ellos, no los honrarás, no los adorarás. ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Lo has leído en algún momento? Tú tienes dos opciones. Tomar lo que dice Dios, obedecerlo, eres prudente, construyes en la roca, o dices, no, está bien lo que dice Dios, pero a mí esto no me parece. Porque yo tengo una tradición familiar, tú puedes colocar, tus argumentos y dices, yo quiero hacer esto, a mí me gusta, está bien que Dios no quiera, pero a mí me gusta. Te estás comparando a un hombre insensato, como lo mencionamos en Mateo 7, 24 al 27. Por lo tanto, empiezas a construir en arena. ¿Qué es lo que pasa cuando construyes en arena? El viento sopla y destruye. La tormenta viene y flagela. Y lo mismo pasa en tu vida personal.
Lo mismo pasa con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu relación familiar, con tu relación laboral. Lo mismo pasa. Otro texto bíblico que yo deseo compartir contigo. Mira lo que claramente acá se menciona. Por ejemplo, en Juan el capítulo 15, el versículo 14. Si estás conmigo, leamos juntos. Recuerda que cuando uno obedece hoy, está asegurando el mañana. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, cuando tú te dejas o permites que Dios te guíe. Salmos el capítulo 32, el versículo 8 dice, yo te enseñaré el camino por el cual tú debes de andar. Sobre ti yo fijaré mis ojos. Juan el capítulo 15, el versículo 14. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice aquí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres ser amiga de Jesucristo? ¿Quieres participar de este círculo íntimo? Entonces necesitas hacer la voluntad de Dios. Es que, pastor, es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Tal vez tú mencionas esto. Tal vez tú crees esto. Es difícil obedecer. La palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Necesitas ir con un corazón dispuesto. Esto no quiere decir que no te vas a equivocar. Esto no quiere decir que lo que tú mismo mencionas, ¿verdad? Es difícil obedecer, claro, porque nuestra naturaleza siempre se inclina hacia lo opuesto a Dios. Se va a inclinar hacia el pecado. Pero cuando una persona decide rendirse frente a Jesús, entregar su vida a Cristo, ¿y qué significa esto, pastor? Orar todos los días, abrir la Biblia, leerla. Lo que es imposible para ti se tornará mucho más posible porque ya no estarás solo luchando. Dios estará a tu lado. Vale la pena que recuerdes la palabra que Jesucristo en todo momento menciona. Santiago, el capítulo 1, el versículo 22 hasta el versículo 25, nos presenta una declaración acerca de esta obediencia, de este amigo de Jesús, este amigo Jesucristo. Santiago, el capítulo 1, mira lo que el texto bíblico menciona y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. No necesita solamente escuchar la palabra de Dios, no necesitas solamente tenerla presente, necesitas obedecer. Cuando hablamos en Mateo, ¿recuerdas esta historia de estos dos hombres, de estas dos casas, del cimiento, uno que construye en la roca y otro que construye en la arena? Los dos escucharon, pero uno tomó la decisión de accionar, de construir en la roca. Pastor, ¿quién es la roca entonces? ¿Quién es esta roca? Cuando vamos al Salmo 127, el versículo 1, nos damos cuenta que la roca es Jesucristo. Todo lo que el ser humano desee construir, si Dios no está en el centro, todo será en vano. La segunda enseñanza que quiero entregarte desde la palabra de Dios, hablando en el contexto de construyendo sobre la roca, es la siguiente. Nosotros vimos ahora, ¿verdad? La primera, que es, si uno obedece hoy, asegura el mañana. La segunda enseñanza es que las tormentas revelan la verdadera estructura. Hace un momento yo mencioné y dije que la tormenta no crea grietas. La tormenta solamente las hace visibles. Las grietas estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque se construyó mal, porque se colocó una mala base. Cuando hay problemas en tu hogar, en tu matrimonio, vienen tormentas de distintos lados, fuertes vientos que tratan de generar más problemas en tu matrimonio. ¿Cómo sobrevives a esas tormentas? ¿Construiste? ¿Estuviste preparado? ¿Has hecho tal vez provisión para eso? ¿Conversaste con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo vamos a actuar frente a una crisis? ¿Sí o no? ¿Hiciste esa provisión? Recuerda que las tormentas no crean grietas. No, es que tal vez tú dices, pastor, ahora que vino este problema, él se puso así o así. Eso siempre estuvo ahí.
Las tormentas amplifican lo que el ser humano es. Pero enfrente de las tormentas, si tú estás construyendo cada día en la roca, pastor, ¿cómo construyen la roca? Si estás orando cada día, si estás leyendo la palabra de Dios cada día, si buscas una iglesia adventista para poder asistir los sábados en los momentos de culto de adoración, si en todo momento tratas de guiar tu vida hacia Dios, hacia tu Creador, estás construyendo en la roca. Pueden venir tormentas, pero tú seguirás firme. Las tormentas hacen daño, sí, lastiman, pero no mudarán tu fe, no destruirán tu fe. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice, ¿no? Claramente, por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria y el poder sean de Dios y no de nosotros. Que estamos en angustia o angustiados, ¿verdad? O estamos en tribulaciones, pero no angustiados. Estamos perseguidos, en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Puedes estar derribado, pero no estás destruido. Porque si tú permites construir en la roca, si tú construyes creyendo en Jesús, viviendo para Él, el texto bíblico dice que también tu vida tendrá las marcas de Cristo, las marcas de su muerte, ese sufrimiento, ese padecimiento, para que también puedas tener las marcas de su resurrección. Construyendo sobre la roca. Mira, quiero compartir contigo esta cita que me impactó. La fe que no obedece es simplemente una fantasía religiosa. ¿Ya te pusiste a pensar en esto? La fe que no obedece es una fantasía religiosa. Alguien puede decir, sí, por supuesto, yo tengo fe, pero no obedeces, no quieres hacer lo que Dios pide. Quiero compartir esta cita contigo. El sí de hoy, cuando una persona decide obedecer a Dios, salva el lamento del mañana. Cuando tú dices sí, decido hoy obedecer a Dios, estás construyendo también sobre la roca. Recuerda, las tormentas revelan la verdadera estructura. Mira lo que dice, por ejemplo, Salmos 46, 1 al 3. ¿Te parece? Vamos a leer Salmos, el capítulo 46, el versículo 1 hasta el versículo 3. Yo espero que tú estés anotando esos textos bíblicos porque en los momentos de tormenta, sabes, sirven de muchísimo. Salmos 46, 1 al 3 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Por qué no hay temor? Porque la confianza está puesta en Dios. Porque edificaste sobre la roca. Es que construir sobre la roca implica determinación, implica renuncia a mis preferencias, a lo que yo quiero, e implica una entrega total a lo que Dios desea, a lo que Dios anhela para tu vida. Mira, yo quiero simplemente finalizar con esta tercera enseñanza que habla del cimiento. El cimiento va a determinar el legado que tú quieres entregar. ¿Ya te pusiste a pensar que el mejor legado para tu familia es la fe en Jesucristo? Lo que tú puedas dejarle como un valor principal de amar a Jesús, de construir sobre la roca. Recuerda que tu legado no es lo que construyes. Tu legado es sobre qué construyes. Y mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 11. ¿Sí? ¿Me acompañas? Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 11. Graba por favor este texto, anótalo. El texto bíblico dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mejor fundamento para tu vida se llama Jesús. ¿Cuál será la decisión que tú hoy tomes? ¿Deseas construir en la roca que es Jesucristo o deseas construir
sobre tus preferencias, sobre lo que te agrada, que representa la arena. Los vientos determinarán finalmente en que tú hoy decides construir. Yo te invito en el nombre de Jesucristo a que construyas sobre Jesús. Si esa es tu decisión, realiza esta oración conmigo. Señor mi Dios, gracias porque tú pones, Señor, tu amor a nuestra disposición y nos invitas a que hoy construyamos sobre la roca que es Jesucristo. Toma la decisión de esta persona que está detrás de la pantalla. Él o ella también hoy deciden construir sobre ti. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te bendiga.